Hoy es día 11 de septiembre. Ustedes seguramente pensarán que yo voy a hacer una especie de memoria a lo que fue los atentados a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York. Atentado que significó uno de los momentos más oscuros en la historia de los Estados Unidos de América, que prácticamente cambió el mundo en referencia a agencias de seguridad nacional estadounidenses, guerras en Medio Oriente, el concepto que se tenía del terrorismo. Realmente, del 2001 es un antes y después en la historia de la política exterior estadounidense, sin duda alguna, y también en ámbito de seguridad nacional y civil también hay un cambio bastante fuerte. Pero no quiero hablar de eso, me quiero remontar un poco más atrás porque me quiero quedar en Latinoamérica, en habla hispana, y quiero recordar un suceso que pasó también un 11 de septiembre, pero del año 1973. Como ustedes sabrán, Chile, el año 1970, o sea, estamos hablando de hace 53 años, escoge en democracia, por primera vez en su historia, en plena Guerra Fría y en plena revolución cubana en su auge, ya llevaba alrededor de una década en Cuba la revolución cubana. De hecho, Castro y Guevara llegan al poder en Cuba a finales de los 50, inicios de los 60, llegaron como disfrazados de demócratas para derrocar a la dictadura de Batista. De hecho, incluso hasta ciertos sectores de los Estados Unidos y ciertos sectores del gobierno de Estados Unidos, que en esa época, si no me equivoco, el presidente de Estados Unidos era Eisenhower, Dwight Eisenhower, estuvo hasta el 60, en el 60 llega Kennedy. Entonces el gobierno de Dwight Eisenhower, republicano, apoya parcialmente a Fidel Castro y a el Che Guevara, porque se supone que eran, como digo, unos chiquillos disfrazados de demócratas para sacar al dictador Batista. La realidad de la milanesa es que ya en el poder se dictaminan como comunistas y la Unión Soviética estaría detrás de ellos. 10 años después, más o menos, de ese suceso, llega Salvador Allende a base de la democracia, a la presidencia de Chile. Salvador Allende, que era un intelectual de izquierda tremendo, que no tenía el mismo concepto del comunismo y del socialismo que tenían Fidel Castro y el Che Guevara. Él no creía en las armas ni en la fuerza, sino más bien creía en las ideas y en los intercambios intelectuales y en todas estas epifanías que tienen los socialistas y los que creen en la distribución total y los que creen en la reorganización, en la reindustrialización de los países. Bueno, todas estas ideas que llega a un mundo globalizado como en el que vivimos ahora en el siglo XXI ya han sido derrocadas, pero hasta hace 50 años había gente que las creía. Y de hecho, hasta el día de hoy hay gente que las cree. Pero es parte de la historia y hay que contarla. En este caso, Salvador Allende llega a Chile y realmente causa un verdadero caos. Esa es la realidad de la milanesa, pero como ustedes saben, no existe muerto malo, y cuando tú no dejas a alguien lo suficiente para convertirse en un villano, mueres siendo un héroe, y eso es lo que le pasó a Salvador Allende. Porque a mí me impresionó, yo conozco la historia sobre Pinochet, sobre Chile, sobre Salvador Allende. Creo que hablo con cierta capacidad sobre este tema porque lo he estudiado, no a fondo, pero lo he estudiado bastante. No vuelo de pájaro, no es que lo leí ayer, lo llevo estudiando un par de años, poquito, poquito, poquito. Y algo que me impresionó es que ayer, cuando yo empiezo a buscar las publicaciones que hace la BBC y todos estos medios de comunicación tradicionales del mundo, dan un concepto de lo que pasó en Chile el 73 como el fin de algo bueno, de algo bondadoso, de una promesa de sociedad para Chile. Y en cambio Pinochet es un demonio que finalizó con la democracia, se convirtió en un autócrata y llevó a Chile a ser una miseria, un país completamente aislado de la realidad y de la economía. Y es increíble, porque no estamos hablando de Cuba, ni estamos hablando de Venezuela. No, los medios de comunicación están hablando de Chile en esa manera, de Chile en esa manera. Me impresiona que vivamos, y hago aquí un inciso, ya una opinión mía de mi parte, que vivamos en un siglo, como es el siglo XXI, en que hay tanta tecnología, tantos medios de comunicación, tantas páginas web, y vivimos tan desinformados. Es tan difícil buscar una información, buscar algo en Internet, en Google,
y tener información fidedigna, sino que lo único que encontramos es opinión de periodistas y de medios que escriben y se enfocan en lo que quieren. En eso se basa la libertad de expresión, pero se los digo yo como joven. Hoy en día hay personas que me dicen, no, antes era mucho más difícil informarte porque tenías que ir a la biblioteca y leerte un libro y tragarte un libro. Hoy en día en un video de 30 segundos te puedes aprender cualquier cosa. Es cierto, pero yo sí creo que en antaño, cuando te ibas a la biblioteca a leer ese libro, tal vez captabas un poco más de realidad y de esencia del suceso que lo que sucede ahora, porque como ahora todo se recorta a videos de 30 segundos, a caracteres limitados en Twitter y a publicaciones de ciertos medios de comunicación que ya se saben las preferencias políticas que tiene, tú solamente ves un lado de la historia. Y las personas que quieran buscar lo que pasó en Chile solamente se van a quedar con un lado de la historia, que Pinochet es un cuco que llegó y finalizó con todos los sueños chilenos. Pero esa, queridos amigos, de lo que yo sé, de lo que yo he leído y de lo que a mí me consta y de lo que es evidente, eso no es más que una vil mentira. Salvador Allende, cuando estuvo 3 años en Chile, antes de ser derrocado por la Junta Militar, de hecho, Augusto Pinochet fue comandante jefe de las Fuerzas Armadas desde el 23 de agosto, o sea, le tomaron 2 o 3 semanas desde que Allende lo nombra comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para derrocar a Salvador Allende. Por eso muchos hablan de traición y que Allende confiaba en Augusto Pinochet. La realidad es que esos 3 años en Chile hubo hambre, hubo miseria. Como digo, Salvador Allende tenía estos conceptos socialistas que se basaban en meterle una mano dura a la economía de mercado y que haya redistribución, muchísimos impuestos, un mayor gasto público, estatizaciones, controles de precios, todas estas ideas socialcomunistas que a la larga no terminan funcionando, hasta los países que nosotros en Occidente creemos que son comunistas como China, tienen cierta base capitalista que es ineludible, pero Salvador Allende era un comunista de cepa y creía en todas estas cosas. Aparte de todo esto, Allende invitaba al señor Fidel Castro a pasar meses en Chile y hacía ingresar por las aduanas chilenas armas y todo tipo de artefactos de guerra para armar a los movimientos izquierdistas subversivos, como pasó en toda América Latina. Y esto es algo evidente. Pasó en Argentina con Montoneros, pasó en Argentina y Uruguay con el tema de Tupamaros, pasó en Perú con Sendero Luminoso, casi pasa en Ecuador con Alfaro Vive, pasó en Colombia con la FARC. Ese es un movimiento que la izquierda implementó desde la llegada de Fidel y del Che a Cuba, que tienen que haber movimientos subversivos para que haya un balance social en ese sentido. Los comunistas tienen esta idea de conflicto y de confrontamiento. Eso es una realidad y está en su tesis, está en su base. Por eso nace la socialdemocracia, etcétera, pero en este caso es una realidad, y esa realidad de hambre de Chile, de poco progreso, de ideas tal vez interesantes para algunos, pero que al fin y al cabo en la práctica fueron un desastre, llevaron a que las madres salgan en lo que se llamó, en uno de los grandes episodios que sucedieron en Chile, hubo una marcha que se llamaba la Marcha de las Cacerolas, que las amas de casa, como no tenían cómo alimentar a sus niños, porque tenían que hacer colas enormes, con los controles de precios, se acababa la harina, se acababa todo, porque creían en la reindustrialización del sector económico y productivo de Chile. Tú veías a las madres que estaban en las calles pegándole a las cacerolas, a las ollas, como se lo conoce en Ecuador, donde se cocina, reclamándole al gobierno que no tenían para darle de comer a sus hijos. Y el gobierno militar chileno tuvo que, perdón, no el gobierno, la comandancia militar chilena tuvo que ponerse manos a la obra porque el Congreso chileno le había pedido a Salvador Allende que haga plebiscito para ver si se quedaba o no se quedaba, que llame a elecciones anticipadas, que no haga controles de precios, que no evite comercialización con ciertos países del exterior, pero Allende se negaba, él se quedaba con la suya y que se debía llevar a cabo la revolución pacífica como se debía llevar a cabo, bien hecha. Entonces el gobierno dice, bueno, no podemos, el gobierno de Allende, días antes de que se dé el golpe de Estado en el Congreso, fue llamado inconstitucional porque, como digo, me parece que era en el artículo 48 de la Constitución chilena,
había un artículo que rezaba que si existía revueltas sociales, desorden social, bueno, todo este tipo de cosas se podía llevar a cabo, se podía dejar en claro que el gobierno de un presidente podía ser inconstitucional y se podían llevar a cabo nuevas elecciones. Allende no quiso, se suicida el 11 de septiembre cuando empiezan a atacar las fuerzas militares chilenas, la casa, el Palacio de la Moneda más bien, que es donde hasta el día de hoy se encuentran o trabajan los presidentes chilenos. Y del año 1973 al año 1990, Augusto Pinochet lleva un gobierno dictatorial en el que hubieron varias desapariciones, en el que hubieron varios muertos. Yo siempre digo que no se puede juzgar la historia con la moral actual, porque yo creo que en la historia la violencia y la confrontación y la mano dura va, digamos, va cambiando de concepto. Y las ideas que tenía una persona de 1940 no son las que tenemos ahora. No es que ellos estén equivocados, sino que los tiempos han evolucionado y tal vez los chilenos o cierta parte de los militares chilenos y de la sociedad chilena veía esa como la única solución para derrocar un gobierno que los mataba de hambre, por ende el golpe militar. Hoy día hablamos de golpe militar y nos escandalizamos y nos volvemos locos y decimos, no es posible. Pero la realidad de todo esto, para ya no irme por la tangente y tener que finalizar el programa, que ya me ha tomado bastante tiempo, es que del 73 al 90, de la mano de los Chicago Boys y de la mano de Milton Friedman, que de hecho Milton Friedman le escribe una carta a Augusto Pinochet, una carta muy interesante en la cual, no la voy a leer completa, pero en la cual le advierte sobre la posibilidad de shock de economía liberal de mercado que podía beneficiar a Chile, hubiese sido muy beneficioso y efectivamente eso fue lo que pasó. El pensador de la escuela austríaca Milton Friedman nació en Nueva York junto a los Chicago Boys, estudiantes de varias universidades de Chile y extranjeros que se fueron a estudiar a la Universidad de Chicago y regresaron a Chile, implementaron una economía completamente liberal del liberalismo clásico de mercado y llevaron a cabo lo que se llamó el primer milagro chileno y el segundo milagro económico chileno, en el cual Chile pues alzó su PIB per cápita, la pobreza bajó un montón. Yo creo que el gobierno de Pinochet es uno de esos gobiernos militares en los que más se habla digamos, de concepto de derechos humanos o de vilipendiar a ese gobierno por lo que pasó en ese gobierno en ámbito de derechos humanos, de muertes, de persecuciones, pero en ámbito económico no se lo señala mucho porque yo creo que en ámbito económico la dictadura militar de Augusto Pinochet fue un éxito, tanto así que se hicieron varios referéndums durante los años y la gente quería que Augusto Pinochet siga en el poder. El último referéndum que se llevó a cabo fue el año 1988, 15 años después de que se diese el golpe militar. Se tenía que votar entre que sí siga la junta militar, me parece que por 6 o por 8 años más, o no, y que se vuelva a la democracia. Efectivamente gana el no y ahí Chile vuelve a la democracia. O sea, ahí se puede hablar de que las elecciones que tuvo Augusto Pinochet en Chile durante los años no estaban amañadas, porque si es que hubieran estado amañadas, ¿por qué se hicieron perder el año 88? Bueno, lo que pasaba salía a la luz y efectivamente gana el no. Y de hecho hay una película que yo se las recomiendo y con esto ya finalizo, pero esta es una película que me parece muy interesante. Es una película que se llama No, es del año 2012 y el director es Pablo Larraín. Esta película ganó un premio Oscar a la mejor película extranjera y es una película que habla, que relata de una manera única, como son las películas de Pablo Larraín, cómo fue el proceso de ciertos pensadores intelectuales de izquierda chilenos y extranjeros para promover la campaña del no, para promover la campaña de que no siga el gobierno militar y que se lleve a cabo la democracia en Chile. Y yo creo que para las personas que les gusta, que les gusta el marketing, que les gusta el periodismo, que les gusta la comunicación social y que les interesa estos cambios de parcialidad totales o estas remontadas épicas en ámbito de votaciones, de sufragios, de balotage, bueno, de todo este tipo de cosas, les recomiendo la película No, del director Pablo Larraín, en la cual se relata cómo fue el proceso que llevó a cabo Chile de
que la dictadura militar pierda el referéndum que hacía cada 6 u 8 años y finalmente vuelva a la democracia en Chile. Este referéndum fue el año 88 y la película fue filmada en el año y salió el año 2012, vayan a verla, interesantísimo. Pero la realidad, y ya para finalizar y dar mi opinión final sobre esto, es que este golpe militar, en una cuestión de proporción, poniendo en equilibrio tema económico, tema social, no me voy a meter con el tema de derechos humanos porque lo conozco en cierta parte, no lo conozco a cabalidad. Yo creo que se debe considerar en este tipo de dictaduras y en estos golpes militares, yo creo que hasta una persona importa y se debe hacer los cálculos y las acusaciones correctas en todo este tipo de casos, pero yo creo que en un balance económico, social, bienestar general para Chile, el gobierno de Augusto Pinochet, no voy a decir que fue bueno, pero fue necesario para lo que estaban viviendo los chilenos el año 1973. De ahí cómo procedió la dictadura militar chilena es otra cosa y es otro tema de conversación. Pero la realidad es que ese golpe militar, a diferencia de lo que dicen todos estos medios de comunicación que ustedes vayan a leer en Google cuando lean el tema, que dicen de que fue lo peor que le ha pasado a Chile y el momento más oscuro, etcétera, bueno, que vayan a buscar estos mismos señores que hacen estas publicaciones cómo mejoró la economía chilena, cómo mejoró socialmente Chile, por qué Chile en este momento es uno de los 5 países con mayor PIB per cápita, por qué Chile hasta el día de hoy, porque no se aprobó la nueva constitución, tiene una constitución que ha llevado a cabo una estabilidad en la democracia, en la separación de poderes, en la sociedad, en la economía libre de mercado. Todo este tipo de cosas no se calculan. Y yo creo que ustedes, a base de lo que les acabo de decir, pueden hacer una gran investigación y una gran búsqueda para poder corroborar lo que les estoy diciendo, y es que el gobierno de Augusto Pinochet sí dio grandes beneficios a la sociedad chilena, como le dio varios perjuicios también, pero gran parte de beneficios que no se nombran en medios de comunicación tradicionales, que les toca buscar un poco más allá para que sepan la realidad de las cosas. Esto fue lo que pasó el 11 de septiembre de 1973 en Chile, hace 50 años. Augusto Pinochet, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Chile, le da un golpe militar a Salvador Allende, que se suicida ese mismo 11 de septiembre en el Palacio de la Moneda, y la Junta Militar se queda al mando, a la cabeza de Augusto Pinochet, hasta el año 1990, cuando Chile regresa a la democracia.